Hubo un momento, cerca del final de su vida, en que Pedro Infante hizo algo que nadie esperaba, algo que no salió en los periódicos, algo que las personas que lo presenciaron tardaron años en contar, algo que, cuando finalmente salió a la luz, obligó a quienes lo conocían a replantearse todo lo que creían saber sobre él. No fue en un escenario, no fue frente a las cámaras, fue en privado, en un momento de una vulnerabilidad tan absoluta que resultaba casi imposible de reconciliar con la imagen del hombre invencible que México había construido durante años. Lo que hizo Pedro Infante en ese momento reveló algo sobre su vida sentimental que ninguna canción, ninguna entrevista y ningún chisme de la época había logrado capturar del todo. Primero hay que entender cómo llegó hasta ahí, porque la historia sentimental de Pedro Infante no comienza con el escándalo, comienza con un muchacho de 17 años que creyó, con toda la sinceridad del mundo, que sabía lo que era el amor. Pedro nació en 1917, en Mazatlán, Sinaloa, en una familia donde el dinero escaseaba, pero la música siempre encontraba lugar. Su padre, Delfino Infante, tocaba instrumentos y le transmitió a Pedro algo que ninguna escuela podría haberle enseñado: la capacidad de sentir la música antes de entenderla. Desde niño trabajó en lo que fuera necesario: carpintería, peluquería, mandados, pero en cada lugar al que llegaba ocurría lo mismo. La gente gravitaba hacia él. Los hombres querían ser sus amigos. Las mujeres no podían evitar mirarlo 2 veces. No era vanidad. Era algo que Pedro cargaba sin proponérselo, como quien nace con una voz distinta a todas las demás y no comprende del todo el efecto que produce en los demás hasta que ya es demasiado tarde para controlarlo. Tenía 17 años cuando conoció a María Luisa León. Ella era tranquila donde él era desbordante, discreta donde él llenaba todos los espacios. Tenía una estabilidad en la mirada que Pedro, quizás sin saberlo, interpretó como el ancla que necesitaba para no perderse en el mundo, que ya comenzaba a abrirse frente a él. Se casaron en 1938. Pedro tenía 21 años. Estaban enamorados con esa intensidad ciega que solo existe cuando uno todavía no sabe lo que la vida es capaz de hacer con los planes mejor trazados. Y durante un tiempo, todo fue exactamente lo que debía ser. Pero la fama no avisa cuando llega, simplemente aparece, y cuando lo hace, lo cambia todo sin pedir permiso. Para 1943, Pedro Infante ya era un nombre que la radio repetía con frecuencia creciente. El cine mexicano lo había descubierto. Las multitudes comenzaban a buscarlo con esa devoción particular que en México se convierte rápidamente en algo que ya no tiene nada que ver con la admiración y se parece mucho más a la necesidad. Y en medio de ese ascenso, mientras María Luisa lo esperaba, Pedro conoció a alguien, una mujer que no se parecía en nada a lo que él había conocido hasta entonces, una mujer que no iba a esperar en silencio, ni a doblar la cabeza, ni a conformarse con lo que Pedro pudiera ofrecerle, entre una filmación y otra, una mujer que iba a pelear. Su nombre era Lupita Torrentera, y lo que comenzó entre ellos fue tan intenso, tan desordenado y tan imposible de ignorar, que Pedro tomó una decisión que en aquella época resultaba escandalosa, complicada y legalmente casi imposible de resolver. Decidió que la quería en su vida, sin importar el costo. Lo que no calculó fue el precio que esa decisión le iba a cobrar durante los siguientes años, ni la cadena de consecuencias que iba a desatar en todas las mujeres que amó después, porque Lupita Torrentera no fue el final de la historia sentimental de Pedro Infante. Fue apenas el principio de la parte más complicada, y en algún punto de esa historia, en un momento que todavía no ha llegado, Pedro Infante hizo aquello que nadie vio venir, aquello que lo cambió todo. Lupita Torrentera tenía algo que María Luisa León no tenía. No era solo la belleza, aunque Lupita era una mujer de una presencia física que nadie en un cuarto podía ignorar. No era solo la juventud, era una fuerza, una determinación, una manera de pararse frente al mundo,
que decía sin palabras que ella no iba a ser el segundo plato de nadie. Y eso, para un hombre como Pedro Infante, resultó irresistible. Se conocieron en los círculos del espectáculo, en ese mundo de foros de grabación y fiestas de madrugada, donde las reglas de la vida ordinaria parecían no aplicar. Pedro ya era famoso. Lupita era bailarina, una mujer que se había abierto camino con talento y con una personalidad que no pedía permiso para existir. Desde el principio, lo suyo fue una colisión. No fue un romance tranquilo, ni una historia que se construyó despacio. Fue algo que prendió de golpe, y que los dos, cada uno a su manera, decidieron no apagar aunque supieran perfectamente el daño que estaban causando. Porque Pedro seguía casado con María Luisa, y eso no era un detalle menor. Era el centro de una situación que se iba a complicar de maneras que ninguno de los dos había previsto. María Luisa no era una mujer que fuera a quedarse callada indefinidamente. Sabía lo que estaba pasando. En el México de los años 40, en los círculos del espectáculo, los secretos duraban exactamente lo que tardaban en llegar al oído equivocado. Y este secreto llegó rápido. Lo que siguió fue una separación que nunca se convirtió del todo en un divorcio limpio, porque en el México de esa época, el divorcio era un proceso complicado, socialmente costoso y legalmente enredado. Pedro y María Luisa se separaron de hecho, pero no de derecho. Siguieron casados en el papel, mientras Pedro construía con Lupita una vida paralela que México comenzaba a conocer en susurros. Y entonces ocurrió algo que complicó todo todavía más. Lupita quedó embarazada. Pedro reconoció a los hijos que tuvo con ella. Los reconoció públicamente, con su apellido, en un gesto que en aquella época tenía un peso enorme, porque implicaba asumir frente al mundo una situación que la moral de la época condenaba abiertamente. Fue un acto que decía algo sobre Pedro, algo que sus críticos preferían ignorar y que sus defensores señalaban siempre: que Pedro Infante no huía de sus consecuencias, las abrazaba, las ponía en su apellido, las llevaba a todos lados, pero abrazar las consecuencias no era lo mismo que resolver el problema de fondo. Y el problema de fondo era que Pedro Infante era incapaz de pertenecer a una sola persona. Con Lupita hubo amor genuino. Eso nadie que los conoció lo puso en duda. Hubo momentos de una ternura que los vieron juntos describieron años después, con una nostalgia que no tenía nada de artificio. Pedro la miraba de una manera distinta a como miraba a otras mujeres. Lupita lo conocía de una manera que pocas personas lograron conocerlo. Pero también hubo peleas de una intensidad que correspondía exactamente a la intensidad del amor que se tenían. Dos personas de carácter fuerte, los dos acostumbrados a ocupar el centro de cualquier espacio, los dos con una manera de amar que exigía demasiado y ofrecía demasiado al mismo tiempo. Y en medio de esas peleas, en medio de esas reconciliaciones que duraban lo que duraban antes de que todo volviera a estallar, Pedro conoció a Irma Dorantes. Irma tenía 16 años, Pedro tenía 34. Lo que ocurrió entre ellos sacudió al espectáculo mexicano de una manera que ningún escándalo anterior había logrado, porque Irma Dorantes no era una figura secundaria, no era alguien que pudiera ser ignorada ni minimizada. Era una actriz joven, talentosa, con una carrera que comenzaba a despegar, y su historia con Pedro Infante iba a convertirse en la más comentada, la más dolorosa y la más definitiva de todas las que él vivió. Pero lo que nadie sabía todavía, ni Irma, ni Lupita, ni María Luisa, era que Pedro estaba a punto de hacer algo que ninguna de ellas esperaba, algo que tenía que ver con todas ellas al mismo tiempo, algo que cuando salió a la luz, obligó a México entero a preguntarse qué clase de hombre era realmente Pedro Infante, detrás de las canciones y la sonrisa. Ese momento se acerca. Irma Dorantes entró en la vida de Pedro Infante, como entra la luz por una ventana que llevaba tiempo cerrada. Así la describió alguien que los conoció a los dos en aquella época. No con la fuerza de un huracán, no con el escándalo inmediato,
sino con una claridad que Pedro no había sentido en mucho tiempo y que lo descolocó de una manera que él mismo tardó en comprender. Irma tenía 16 años cuando se conocieron en un foro de filmación. Era 1950. Pedro ya era la figura más grande del espectáculo mexicano, un hombre cuya voz salía de cada radio del país y cuyo rostro aparecía en cada cartel de cine. Irma era una actriz que comenzaba, con una belleza que no necesitaba exagerarse y una inteligencia que los que la conocieron señalaron siempre como lo primero que uno notaba cuando hablaba con ella. Se miraron, y algo en Pedro cambió en ese momento de una manera que no le había ocurrido antes, ni con María Luisa, ni con Lupita, ni con ninguna de las mujeres que habían pasado por su vida en los años de fama y exceso que precedieron ese encuentro. Lo que Pedro Infante sintió por Irma Dorantes fue, según todas las personas que estuvieron cerca de ellos, algo que él mismo describió en privado con una palabra que no solía usar: miedo. No el miedo de perderla, el miedo de lo que ella le hacía sentir, el miedo de que alguien pudiera verlo de verdad, sin el escudo de la fama, sin la protección de la sonrisa, sin la distancia que él había aprendido a mantener con todo el mundo, incluso cuando parecía estar completamente presente. Irma lo veía de una manera diferente. Y eso, para un hombre que había pasado años siendo adorado por millones, sin ser conocido por casi nadie, era lo más aterrador y lo más hermoso que había experimentado en su vida. Comenzaron a verse, primero en los foros, luego fuera de ellos. Las conversaciones se extendían más de lo que cualquiera de los dos había planeado. Pedro empezó a buscarla con una frecuencia que no intentaba disimular, algo inusual en un hombre que hasta entonces había manejado sus relaciones con una discreción calculada. Lupita lo notó, y lo que ocurrió cuando Lupita lo confrontó fue una de las escenas más crudas y más reveladoras de toda la vida privada de Pedro Infante. No hubo negación. Pedro no mintió, no inventó explicaciones, ni construyó coartadas. Simplemente dijo la verdad con esa honestidad brutal, que en él resultaba casi más dolorosa que una mentira, porque al menos una mentira dejaba espacio para la duda. La verdad no dejaba nada, y la verdad era que Pedro Infante estaba enamorado de Irma Dorantes, con una intensidad que no sabía cómo contener, ni tampoco estaba seguro de querer contener. Lupita no se quebró. Eso era imposible en una mujer de su carácter. Pero algo entre ellos se fracturó en ese momento, de una manera que ninguna reconciliación posterior pudo reparar del todo. Siguieron juntos un tiempo más, con esa inercia dolorosa que tienen las relaciones cuando el amor ya no es suficiente, pero la historia compartida pesa demasiado para soltarla de golpe. Mientras tanto, Pedro e Irma siguieron acercándose. En 1953, Pedro tomó una decisión que México no esperaba. Contrajo matrimonio con Irma Dorantes. El problema era que Pedro Infante seguía sin estar legalmente divorciado de María Luisa León. Lo que siguió fue un escándalo de proporciones que hoy resultarían difíciles de imaginar en un país donde la Iglesia Católica tenía una influencia enorme sobre la vida pública y donde el matrimonio era una institución que no se tocaba sin consecuencias. Los periódicos lo cubrieron, los columnistas lo analizaron, la gente lo discutió en las calles con la misma pasión con que discutía la política o el fútbol. Pedro enfrentó todo eso con la misma actitud con que enfrentaba todo lo que no podía resolver. Siguió adelante. Se casó con Irma. Punto. Pero lo que ocurrió dentro de ese matrimonio, lejos de las cámaras y de los titulares, fue algo mucho más complejo y mucho más desgarrador que cualquier escándalo público. Porque Irma Dorantes no era una mujer que fuera a conformarse con la mitad de un hombre. Ella quería a Pedro completo, sin las ausencias inexplicables, sin las noches que no tenían respuesta, sin la sensación permanente de estar compartiendo a su esposo, con un mundo que lo reclamaba de maneras que ella no siempre podía ver, pero siempre podía sentir. Pedro la amaba, eso era real, pero Pedro también era incapaz de dejar de ser lo que era. Y lo que era en el fondo, más allá de la voz y la sonrisa y el carisma que desarmaba a cualquiera,
Era un hombre profundamente solo que buscaba en cada mujer que amó algo que ninguna pudo darle, porque en realidad era algo que él necesitaba encontrar dentro de sí mismo. Irma lo intuyó antes de que él pudiera formularlo, y hubo un momento específico que las personas cercanas a ellos recordaron durante años, en que Irma le dijo algo a Pedro que lo dejó en silencio durante un tiempo, que nadie supo exactamente cuánto duró. Lo que le dijo no salió en ningún periódico, pero lo que Pedro hizo después de escucharlo fue el primer indicio de aquello que nadie vio venir, aquello que ocurrió cerca del final de su vida y que todavía no ha llegado en esta historia. Pero ya falta menos. Hay personas que conocen el amor como se conoce un lugar familiar. Entran, se orientan, saben dónde está cada cosa, saben cómo moverse sin tropezar. El amor para ellos es un territorio conocido, predecible, habitable. Pedro Infante no era una de esas personas. Para Pedro, el amor siempre fue un territorio extraño, que exploraba con una intensidad total y una brújula rota. Entraba completamente, sin reservas, sin calcular la salida. Y precisamente por eso, cada vez que algo se fracturaba, la caída era más profunda y más difícil de explicar que para cualquier persona ordinaria. Con Irma, la caída llegó de una manera que ninguno de los dos supo evitar, aunque los dos, en algún momento, la vieron venir. El matrimonio tenía una fisura que el amor no alcanzaba a tapar. No era falta de sentimiento, era algo más cotidiano, más silencioso y en cierta manera más devastador que el desamor. Era la imposibilidad de Pedro de estar presente de la manera en que Irma necesitaba que estuviera. No físicamente, aunque las ausencias físicas también existían. Era una presencia más profunda, más íntima, la que Irma reclamaba y que Pedro ofrecía a ratos, en destellos de una intensidad extraordinaria, pero que no podía sostener en el tiempo, y en los espacios que Pedro dejaba vacíos. Irma aprendió a vivir con una soledad que no debería haber existido dentro de un matrimonio. Tuvieron una hija, Irma Infante, que nació en 1953 y que durante décadas cargó el apellido de su padre, como una herencia que era al mismo tiempo un orgullo y un peso imposible de soltar. Pedro fue un padre presente, en la manera en que él entendía la presencia, con gestos grandes, con afecto desbordante, con esa capacidad suya de hacer sentir a quien tenía enfrente, que era lo más importante del mundo en ese momento. El problema era siempre el mismo. El momento terminaba, y Pedro se iba. No siempre físicamente, a veces se iba estando ahí, sentado en la misma habitación, con los ojos puestos en algún punto que nadie más podía ver. Irma aprendió a reconocer esa mirada. Aprendió a no preguntar cuando la veía porque las respuestas que Pedro daba en esos momentos eran las más honestas y también las más dolorosas que podía escuchar, porque Pedro en esos momentos no mentía. Y la verdad de Pedro Infante, sin el filtro de la sonrisa y el encanto, era la verdad de un hombre que no sabía exactamente quién era cuando nadie lo estaba mirando. Eso era algo que Irma comprendió antes que nadie, y comprenderlo le costó algo que no se recupera fácilmente. Para mediados de los años 50, el matrimonio entre Pedro e Irma existía más como una forma que como una realidad cotidiana. Seguían casados, seguían siendo, ante el mundo, la pareja más famosa del espectáculo mexicano. Pero en privado, los dos sabían que algo esencial se había ido desgastando con una lentitud que hacía imposible señalar el momento exacto en que todo cambió. No hubo una traición definitiva que lo explicara todo. No hubo una pelea final que cerrara el capítulo. Hubo algo más difícil de narrar y más difícil de superar: la acumulación silenciosa de todas las veces que Pedro no estuvo, de todas las promesas que hizo con total sinceridad y que no pudo cumplir no por maldad, sino por una limitación que vivía en algún lugar de él mismo, al que nadie, ni él, tenía acceso. Y fue en ese periodo, con el matrimonio sosteniéndose apenas, cuando Pedro hizo algo que sorprendió a todos los que lo conocían. Se fue a Mérida,
no por trabajo, aunque el trabajo siempre era el pretexto disponible. Se fue con una urgencia que las personas cercanas a él describieron como la urgencia de alguien que necesita distancia, no de los demás, sino de sí mismo. Como si el ruido de su propia vida se hubiera vuelto demasiado alto para soportarlo en la ciudad donde todos lo conocían y todos lo necesitaban. En Mérida encontró algo que no buscaba, o quizás sí lo buscaba, pero no sabía que lo estaba buscando hasta que lo tuvo enfrente. Lo que encontró en Mérida es la pieza que faltaba para entender todo lo que Pedro Infante hizo y dejó de hacer en el amor durante toda su vida. Y también es la pieza que conecta directamente con aquello que hizo cerca del final, aquello que nadie esperaba, aquello que cambió la manera en que las personas que lo querían lo recordaron para siempre. Eso llega en el siguiente bloque. Parte 5. Mérida en los años 50 era un mundo aparte. Una ciudad de calor denso y calles coloniales donde el tiempo parecía moverse a una velocidad distinta al resto del país. Una ciudad donde la gente se sentaba en las tardes a conversar sin apuro, donde los olores de la comida salían por las ventanas abiertas y donde era posible caminar varias cuadras sin que nadie te reconociera, sin que nadie te necesitara, sin que nadie pusiera en ti el peso de sus expectativas. Para Pedro Infante, eso era un lujo que en la Ciudad de México ya no existía. Llegó con la excusa del trabajo y se quedó con la excusa del descanso. Y en algún punto entre las dos excusas, en alguna tarde sin compromiso ni cámara ni micrófono, Pedro conoció a Cuca Barragán. No era actriz, no era cantante, no era parte del mundo del espectáculo que había definido cada relación importante de su vida hasta entonces. Era una mujer ordinaria, en el sentido más hermoso de la palabra. Una mujer de Mérida, con los pies plantados en la tierra de una manera que Pedro no había encontrado en ninguna de las mujeres que había amado antes. Una mujer que no sabía exactamente cómo comportarse frente a la fama, porque la fama no era su mundo, y no tenía ningún interés en que lo fuera. Y eso, para Pedro Infante, fue como quitarse un peso que llevaba tanto tiempo cargando, que ya ni siquiera recordaba cómo se sentía sin él. Con Cuca no había que ser Pedro Infante. Podía ser Pedro, solo Pedro, el muchacho de Mazatlán que sabía trabajar con las manos y que amaba la música, no como una industria, sino como una manera de sentir el mundo. El hombre que tenía dudas y cansancios y momentos de oscuridad que la imagen pública no tenía permitido mostrar. Con Cuca, Pedro se permitió ser incompleto, y fue en esa incompletitud, paradójicamente, donde encontró algo que se parecía más a la paz que cualquier otra cosa que había experimentado en su vida sentimental. Tuvieron hijos. Pedro los reconoció, como había reconocido a los hijos que tuvo con Lupita, con esa consecuencia que era su manera particular de asumir la responsabilidad sin resolver el problema de fondo. Porque reconocer a los hijos era lo que Pedro sabía hacer. Lo que no sabía hacer era quedarse, y en Mérida tampoco se quedó. Porque Pedro Infante era un hombre que necesitaba el movimiento como otros necesitan el aire. Quedarse en un solo lugar, con una sola persona, dentro de una sola vida, era algo que su naturaleza rechazaba no con crueldad, sino con una especie de pánico silencioso que él mismo nunca supo nombrar del todo. Regresó a la Ciudad de México, regresó a los foros, a las grabaciones, a la vida pública que lo reclamaba con una intensidad que no daba espacio para el silencio. Regresó a Irma, que lo recibió con esa mezcla de alivio y dolor que solo existe en las personas que aman a alguien que saben que no pueden retener. Pero algo había cambiado en Pedro, después de Mérida. No era visible en las entrevistas, ni en las películas, ni en las canciones que siguió grabando con la misma entrega de siempre. Era algo interno, algo que las personas más cercanas a él percibían en momentos de guardia baja, en conversaciones de madrugada, en la manera en que a veces se quedaba mirando un punto fijo en la pared, con una expresión que no correspondía al hombre que el público creía conocer. Pedro Infante estaba empezando a entender algo sobre sí mismo, algo que había tardado toda su vida adulta en ver con claridad, algo que las mujeres que lo amaron
habían intentado mostrarle de maneras distintas y que él, hasta entonces, había esquivado con la misma habilidad inconsciente con que esquivaba todo lo que amenazaba con obligarlo a detenerse y mirarse de frente. Lo que estaba entendiendo era sencillo en su forma y devastador en su fondo, que el problema nunca habían sido las mujeres, ni María Luisa, que lo amó con una lealtad que no merecía el trato que recibió, ni Lupita, que lo enfrentó con una honestidad brutal que él respetó aunque no pudiera corresponder, ni Irma, que lo vio más adentro que nadie y amó lo que vio aunque le costara todo lo que le costó. El problema era él, no en el sentido simple de la culpa, sino en el sentido más profundo y más difícil de aceptar, el de un hombre que no sabía recibir amor de manera sostenida, porque en algún lugar muy temprano de su vida había aprendido que el amor era algo que llegaba y se iba, y que aferrarse a él solo producía dolor. Eso no lo había dicho en ninguna entrevista, no lo había cantado en ninguna canción, aunque quizás estaba en todas ellas si uno sabía dónde buscar. Lo dijo una sola vez, en privado, en una conversación que la persona que la escuchó guardó durante décadas antes de contarla. Y lo que dijo en esa conversación está directamente conectado con aquello que hizo cerca del final de su vida, aquello que todavía no ha llegado, pero que ya está tan cerca que casi se puede sentir el peso de lo que significó para todos los que lo presenciaron. La conversación ocurrió en 1956, un año antes de que todo terminara. Pedro estaba en casa de un amigo cercano, uno de esos amigos que había acumulado a lo largo de los años, no por la fama, sino a pesar de ella. Un hombre que lo conocía desde antes de que su nombre significara algo para nadie, desde los tiempos en que Pedro era simplemente un muchacho con una voz extraordinaria y un futuro que todavía no tenía forma. Esa noche habían bebido, no en exceso, pero lo suficiente para que los filtros bajaran y las palabras salieran sin el cuidado habitual. Y Pedro habló. Habló durante un tiempo que su amigo nunca precisó con exactitud, pero que describió como suficientemente largo para que cuando terminó, el silencio que quedó después pesara más que todo lo que se había dicho. No habló de películas, no habló de canciones, no habló de los proyectos que tenía pendientes, ni de los compromisos que se acumulaban en su agenda, con una velocidad que ya era difícil de manejar. Habló de las mujeres que había amado, y lo que dijo sobre ellas no fue lo que nadie hubiera esperado escuchar del hombre, que México consideraba la personificación misma del amor romántico. Habló de María Luisa primero, con una culpa que no había desaparecido con los años, sino que se había sedimentado en algún lugar profundo donde él no solía mirar. Dijo que ella no había merecido lo que le hizo. Lo dijo sin adornos, sin el lenguaje elaborado que usaba en las entrevistas. Lo dijo como alguien que ha cargado algo durante demasiado tiempo y necesita depositarlo en algún lugar, aunque sea por una noche. Luego, habló de Lupita, con un respeto que su amigo describió como casi reverencial. Dijo que Lupita era la mujer más valiente que había conocido, que la manera en que ella lo había enfrentado, sin lágrimas y sin súplicas, con esa fortaleza que era su marca personal, le había enseñado algo sobre la dignidad que él no había aprendido en ningún otro lugar. Y luego, después de un silencio que su amigo no interrumpió, habló de Irma. Lo que dijo sobre Irma fue distinto a todo lo anterior. No habló de culpa, no habló de respeto, habló de algo que su amigo no supo cómo describir durante años, hasta que encontró la palabra correcta. Habló de asombro. Pedro Infante estaba asombrado de que Irma Dorantes lo hubiera amado de la manera en que lo amó, sabiendo lo que sabía sobre él, viendo lo que veía, soportando lo que soportaba. Dijo que no lo entendía, que nunca lo había entendido del todo, que había momentos en que la miraba y sentía algo que se parecía más al vértigo que a cualquier otra cosa, porque el amor de Irma era un espejo, y en ese espejo Pedro veía reflejado no al hombre que el público adoraba, sino al hombre real, con todas sus fracturas y todas sus contradicciones, y todos los espacios vacíos que había pasado la vida intentando llenar con movimiento, y música,
y el calor temporal de los brazos de alguien. Su amigo lo escuchó sin interrumpir, y cuando Pedro terminó de hablar, cuando el silencio volvió a instalarse entre los dos, con ese peso particular que tienen las conversaciones verdaderas, su amigo le preguntó algo. Le preguntó si alguna vez había pensado en cambiar. Pedro tardó en responder. Miró su vaso, miró sus manos, miró algún punto en la oscuridad del cuarto que su amigo no pudo identificar, y luego dijo algo que su amigo recordó palabra por palabra durante el resto de su vida. Dijo que no sabía si era posible cambiar algo que uno no había elegido ser. Dijo que él no había elegido ser el hombre que era con las mujeres, que había algo en él que funcionaba de una manera que no comprendía del todo, y que todos sus intentos de funcionar de manera diferente habían terminado igual, con él parado en el mismo lugar, mirando el mismo daño, sintiéndose igual de incapaz de haberlo evitado. Su amigo no dijo nada. No había nada que decir, porque lo que Pedro estaba describiendo no era una justificación, no era una manera de escapar de la responsabilidad. Era algo más honesto y más triste que eso. Era un hombre mirándose a sí mismo con una claridad que había tardado décadas en alcanzar, y descubriendo que la claridad, a veces, no libera, solo ilumina lo que ya no se puede cambiar. Esa noche Pedro se fue a casa, y las personas que lo vieron en los meses siguientes notaron algo diferente en él, no en el escenario, donde seguía siendo el mismo de siempre, con esa presencia total que hacía que el público sintiera que cada canción había sido escrita específicamente para ellos, sino en los momentos entre una cosa y otra, en los trayectos, en los desayunos, en las tardes sin agenda. Pedro Infante estaba haciendo algo que nunca había hecho con esa consistencia. Estaba buscando a sus hijos, a todos, a los de María Luisa, a los de Lupita, a los de Cuca. Los buscaba con una urgencia que las personas cercanas a él interpretaron de maneras distintas. Algunos pensaron que era un impulso pasajero, una de esas rachas de paternidad intensa que Pedro tenía de vez en cuando, antes de que el trabajo volviera a absorberlo todo. Pero otros notaron algo diferente en esa búsqueda. Notaron que Pedro los buscaba como busca a alguien que necesita dejar algo en orden, antes de que sea demasiado tarde, como si una parte de él supiera algo que el resto todavía no sabía. Y entonces llegó abril de 1957, y con abril llegó Mérida, y con Mérida llegó aquello que nadie esperaba, aquello que Pedro hizo en sus últimos días, y que finalmente, después de 5 bloques de historia, está a punto de revelarse. Porque lo que Pedro Infante hizo antes de subirse a ese avión no fue lo que nadie hubiera imaginado. Fue algo que respondió, de la única manera que él supo responder, a todo lo que había dicho aquella noche de 1956 en casa de su amigo. Fue su manera de cerrar lo que nunca había sabido cerrar en vida. Abril de 1957 llegó con un calor inusual en Mérida, de ese calor húmedo y denso que se pega a la piel desde las primeras horas de la mañana y no cede ni cuando el sol baja. Un calor que ralentiza los movimientos y obliga al cuerpo a encontrar un ritmo más lento, más pausado, más parecido al de la ciudad misma. Pedro llevaba varios días en Yucatán por compromisos de trabajo. Presentaciones, grabaciones, los compromisos interminables que llenaban su agenda con una densidad que a veces él mismo describía como asfixiante, aunque nunca hubiera sabido vivir sin ella. Pero algo en esos días fue diferente. Las personas que estuvieron con él en Mérida durante esa última semana lo describieron años después con una consistencia que resulta difícil ignorar. No usaron las mismas palabras, pero llegaron a la misma imagen. Pedro Infante estaba tranquilo de una manera que no le conocían. No era el Pedro eufórico de los escenarios. No era el Pedro inquieto que necesitaba movimiento constante para no confrontar el silencio. Era un Pedro que se sentaba, que miraba, que conversaba sin apuro, como alguien que por primera vez en mucho tiempo no estaba corriendo hacia ningún lugar. Como alguien que había llegado a algún sitio interno, al que había tardado toda la vida en llegar.
Los que lo vieron en esos días dijeron que estaba hablando de sus hijos constantemente, no de trabajo, no de películas ni de canciones, ni de los proyectos que tenía pendientes, de sus hijos, de cada uno por su nombre, de cosas específicas que había notado en ellos, maneras de reír, gestos que reconocía como propios, pequeñas señales de quiénes iban a ser cuando crecieran. Hablaba de ellos como alguien que los está viendo por primera vez con claridad, o como alguien que los está viendo por última vez. Hubo una tarde, 2 días antes del vuelo, en que Pedro pidió estar solo. No era inusual en él pedir momentos de soledad, pero la manera en que lo pidió esa tarde fue distinta, sin la urgencia habitual, sin la energía nerviosa que normalmente acompañaba sus necesidades de espacio. Lo pidió con una calma que dejó a las personas que estaban con él sin saber exactamente cómo interpretarla. Se fue a caminar por las calles de Mérida, solo, sin escoltas, sin el séquito que normalmente lo acompañaba a todos lados, por las calles coloniales de una ciudad que lo había visto en sus momentos más humanos, que había sido el lugar donde encontró a Cuca, donde había podido ser Pedro, sin el peso de ser Pedro Infante. Nadie supo exactamente a dónde fue esa tarde, ni qué hizo durante las horas que estuvo solo. Pero cuando regresó, algo en su expresión había cambiado de una manera que las personas que lo esperaban notaron de inmediato y no supieron cómo preguntar. Esa noche habló por teléfono durante un tiempo inusualmente largo. Llamó a sus hijos, a todos los que pudo localizar, conversaciones que los que estaban cerca escucharon solo fragmentos suficientes para saber que no eran conversaciones ordinarias. No eran las llamadas rápidas y afectuosas que Pedro hacía normalmente, cargadas de energía y promesas de verse pronto. Eran conversaciones lentas, conversaciones donde Pedro escuchaba más de lo que hablaba, lo cual en él era una rareza tan notable que las personas que estaban en el cuarto se miraron entre sí sin decir nada, y luego llamó a Irma. Lo que Pedro le dijo a Irma Dorantes en esa llamada es algo que ella guardó durante muchos años, con una hermeticidad que resistió entrevistas, documentales y décadas de curiosidad pública. Solo habló de esa llamada en contadas ocasiones, siempre con una economía de palabras que decía más por lo que omitía que por lo que revelaba. Lo que sí dijo, en una entrevista que dio años después con la voz completamente controlada y los ojos que contaban una historia diferente a la de las palabras, fue que Pedro le había dicho algo en esa llamada que en el momento le pareció extraño, algo que no entendió del todo hasta el 15 de abril, hasta que el avión no llegó, hasta que México se detuvo y el silencio cayó sobre el país, con un peso que ninguna generación que lo vivió olvidó jamás. Lo que Pedro le dijo a Irma esa noche en Mérida fue una despedida, no con esa palabra. Pedro no dijo adiós, no dijo me despido, no dijo nada que en el momento pudiera interpretarse como una premonición clara, pero dijo algo que tenía la textura de un cierre, algo que en su manera particular de hablar, en ese lenguaje suyo que mezclaba la ternura con la honestidad sin aviso, sonaba como alguien que está poniendo en orden lo que ha dejado desordenado durante demasiado tiempo. Le dijo que lo sentía, no por una cosa específica, por todo, por las ausencias y las promesas rotas, y las noches que no tuvo explicación, y los hijos que merecían más presencia de la que él había sabido dar, y el amor que había recibido de ella, sin saber siempre cómo corresponderlo a la altura de lo que valía. Le dijo que ella había sido la persona que más claramente lo había visto, y que eso, aunque él no siempre había sabido cómo manejarlo, había sido el regalo más importante que había recibido en su vida. Irma escuchó todo, y cuando Pedro terminó de hablar, ella le preguntó cuándo regresaba a la Ciudad de México. Pedro dijo que pronto. Esa fue la última vez que Irma Dorantes escuchó su voz. El 15 de abril de 1957, el Cessna 310 despegó del aeropuerto de Mérida con Pedro Infante a bordo. Minutos después, algo falló. Los detalles técnicos del accidente fueron analizados, discutidos y documentados durante años. Pero los detalles técnicos
son lo menos importante de esta historia. Lo importante es lo que quedó. Quedaron las mujeres que lo amaron, cada una con su versión de Pedro, cada una con su herida particular y su manera específica de aprender a vivir con ella. Quedaron los hijos dispersos en distintas vidas, llevando su apellido con el peso y el orgullo que eso significaba. Quedó Irma Dorantes, que no volvió a casarse durante muchos años y que cuando hablaba de Pedro, lo hacía con esa mezcla de amor y dolor que no tiene nombre en ningún idioma, pero que cualquiera que la escuchaba reconocía de inmediato. Y quedó la pregunta que ha flotado sobre todo esto desde el principio. La pregunta que la historia de Pedro Infante en el amor deja abierta de una manera que ninguna respuesta simple puede cerrar. ¿Fue Pedro Infante un hombre que no supo amar? No. Pedro Infante fue algo más complicado y más humano que eso. Fue un hombre que amó demasiado y de maneras demasiado distintas para que cupieran en una sola vida ordenada. Fue un hombre que cargó una soledad profunda que la fama amplificó en lugar de resolver. Fue un hombre que en sus últimos días, en las calles tranquilas de Mérida, en esas llamadas nocturnas, en esa despedida que Irma no supo que era una despedida hasta que fue demasiado tarde, hizo lo único que sabía hacer cuando finalmente entendía algo importante. Lo dijo, sin canciones, sin cámaras, sin el escudo de la fama, solo Pedro, con las palabras justas, con la honestidad que siempre había tenido, pero que no siempre había sabido dirigir hacia los lugares correctos. Y quizás eso, más que cualquier canción que grabó, más que cualquier película que filmó, más que cualquier historia que se contó sobre él, es lo que mejor define quién fue realmente Pedro Infante. Un hombre que llegó tarde a entenderse a sí mismo, pero que cuando llegó, no desperdició el tiempo que le quedaba.